Empresarios chinos pierden 6.6 billones y Alibaba pierde 21 billones. Hace poco, las firmas chinas parecían listas para ocupar el lugar de sus competidoras occidentales, a muchas de las cuales les habían copiado el modelo de negocios. Wang Xin, el fundador de Meituan, el Uber chino, perdió 6.6 billones de dólares de su fortuna en el año 2023. La historia es conocida. China, en parte por las restricciones políticas de su modelo totalitario, tenía compañías espejo de las occidentales. Así, Weibo es la versión china de X, antes Twitter, WeChat es el WhatsApp chino y Alibaba es el Amazon del Gran Dragón. Gracias al formidable mercado chino, estas firmas acumularon capital y se preparaban para expandirse fuera del país. Pero entonces sucedió lo inimaginable. China cayó en recesión incluso después de haber salido del bajón de la crisis sanitaria, primero que ninguna economía avanzada. Junto a la economía también inciden las medidas de Xi para asegurarse un poder indiscutido. Algunas de esas medidas dañaron sectores clave y prendieron las alarmas en los inversionistas extranjeros. En el fondo, Xi quiere hacerse invulnerable a cualquier castigo occidental si decide avanzar en su expansión imperial en su área de influencia. Para eso tenía que depender mucho menos de la deuda y de la inversión extranjera. Medido por esos parámetros, Xi logró su objetivo, aunque al precio de contribuir con la recesión actual. Si logra encarrilar la economía después de superar las presiones internas y extranjeras, Xi habrá logrado superar el poder que tuvo Mao en su momento, por lo que podríamos estar viendo los inicios de una nueva dinastía china, una tan poderosa como la del primer emperador Qin Shi Huang, pero ahora con misiles nucleares. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Empresario chino pierde 6.6 billones. Solo Wang Xin, el fundador de Meituan, el gigante chino de despacho de comida a domicilio, vio evaporarse 6.6 billones de dólares de su fortuna en 2023. Meituan es un buen ejemplo del estado actual de la economía china. Su crecimiento está lastrado por el aumento mediocre del consumo y por una mayor competencia. De acuerdo con Forbes, Wang, de 44 años, todavía tiene una fortuna global de 9.3 billones de dólares. Un buen consuelo si se toma en cuenta que no logra convencer a los inversionistas de que superará los problemas de Meituan. Las acciones de la firma, listadas en la bolsa de Hong Kong, han perdido 50% de su valor desde enero del año 2023, incluyendo un 12% solo en noviembre, cuando anunció los resultados del tercer trimestre. Esos resultados advertían que el crecimiento sería más débil en lo que queda de año y que habría que invertir más para mantener a los competidores a raya. Además de la competencia, las otras dos razones para un crecimiento bajo son el declive general de la economía china y el que las empresas de delivery ya no tienen una crisis sanitaria para aprovechar. Esta última fue una circunstancia excepcional que en China se extendió incluso hasta el último trimestre del 2022, cuando en el país todavía se imponían cierres y cuarentenas, lo que hizo que muchos consumidores echaran mano de plataformas como Meituan. Eso infló el negocio del delivery y distorsionó el apetito por el crecimiento de los inversionistas en el sector, que no tienen un parámetro normal para saber qué retorno esperar. Los datos muestran que, además, el mismo clima está influyendo en la menor contratación de deliveries, porque el invierno está siendo más cálido, un clima que hace que la gente salga más, a comer afuera o a comprar sus víveres ellos mismos. Pero tal vez es en la competencia donde debamos detenernos, porque este factor también nos da una imagen general de la economía china. Meituan enfrenta la competencia de Douyin, la versión china de TikTok, que busca expandirse a los servicios locales, como la entrega de comida mediante la distribución de cupones y promocionando restaurantes. Para frenar el avance de Douyin, Meituan se ha visto obligada a gastar más, a costa de reducir sus márgenes. En el tercer trimestre del 2023, por ejemplo, sus márgenes en reserva de hoteles y entregas de comida cayeron a 17.5% frente al 20.1% del año 2022. Esos números contrastan con el aumento de 22.1% en las ventas y en los beneficios. Sin embargo, lo cierto es que, como un todo, Meituan ha tenido grandes pérdidas de más de 707.5 millones de dólares por trimestre en los últimos 3 años, sin certeza de que podrá poner sus números en negro alguna vez.
Y eso que la administración está innovando, empleando IA, live streaming y tratando de exprimir cada nicho para aumentar la demanda. No obstante, nada parece estar funcionando. Por un rato, los pedidos seguirán creciendo, pero se desacelerarán en el corto plazo. El otro intento de Meituan por crecer es salir de China continental, de ahí el lanzamiento de Kita, una nueva marca en Hong Kong. Ahora bien, los analistas creen que no será fácil replicar el éxito de la China continental, en parte por los costos laborales más altos y por el uso de formas de pago digitales que hacen que los consumidores contraten deliveries cada vez menos. Esos mismos analistas sostienen que si Meituan quiere crecer internacionalmente, lo que debe hacer es comprar una compañía rival. Meituan ha tomado nota y está en conversaciones para comprar Delivery Heroes, que opera en el sudeste de Asia, pero todavía no se anuncia un trato. Con pocas compañías del sector que comprar, el precio podría ser muy alto. Alibaba pierde 21 billones. Jack Ma tiene intención de vender parte de sus acciones de Alibaba, un signo preocupante al que se suma que el grupo empresarial suspendió la cotización en la bolsa de su unidad de computación en la nube. El resultado no podía ser otro que la pérdida de la confianza en Alibaba. Y perder confianza significa perder dinero. En concreto, fueron 21 billones de dólares en valor de mercado, tras la caída de la acción en las dos bolsas en la que cotiza, es decir, la de Hong Kong y la de Nueva York. Todo esto sucede en medio de la reforma corporativa que Alibaba presentó hace pocos meses. Específicamente, las medidas que dieron al traste con la confianza fueron la paralización de la escisión de Cloud Intelligence y que dos holdings cercanos al fideicomiso de Jack Ma tienen en mente vender 900 millones de dólares en acciones de Alibaba. Ma es el sexto hombre más rico de China, con una fortuna de 25.100 millones de dólares. Apenas en mayo, Alibaba había anunciado que vendería Cloud Intelligence Group en los próximos 12 meses. Ahora bien, Alibaba acusa a las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología de haber abortado la venta de Cloud Intelligence. Sin embargo, hay quienes creen que acusar a Washington es solo una pantalla para ocultar que la unidad de computación en la nube de Alibaba se enfrenta al estancamiento del mercado chino. No hay que perder de vista que Cloud Intelligence Group es el mayor proveedor de servicios en la nube de China continental y que si bien es cierto que las restricciones de Biden afectan su capacidad, también es cierto que depende mucho más del crecimiento interno chino para hacer dinero. Una economía china en relativo declive llevó a un solo dígito el crecimiento de Cloud Intelligence Group cuando la inversión en TICS cayó. Así, vender el negocio y sacarlo a bolsa hubiese sido riesgoso. Antes de este bajón, los ingresos de la unidad crecían sólidamente a tasas de 2 dígitos, una senda que no será fácil de retomar porque ya Huawei y Tencent olieron sangre en el agua y se lanzaron por parte de la participación de Cloud Intelligence Group. Entonces, atrapada en la recesión y no poder sacar provecho de la IA, la alternativa de Cloud Intelligence Group es la demanda pública de servicios en la nube, cuyos proyectos son más fáciles de financiar que los privados en los que se involucró la entidad. Aunque los servicios públicos en la nube tienen márgenes menores, al mismo tiempo tienen una demanda más sostenida que proviene de los gobiernos locales, entre otros clientes, por lo que se le considera una alternativa correcta mientras se recupera la demanda privada. Ahora bien, la perspectiva es que los inversionistas se tomen su tiempo para evaluar la unidad en la nube de Alibaba. El punto de partida que tienen hoy es el apenas 2% de crecimiento interanual de la división y los ingresos de un 9% de todo el grupo empresarial. ¿Cuál será el futuro de Cloud Intelligence Group? Nadie lo sabe. Las restricciones chinas al uso de datos podrían impedirle ser vendida en Hong Kong, aunque hoy valga unos 55.000 millones de dólares, según estimaciones de Bloomberg. El problema es que los reguladores quieren que los proveedores de servicios en la nube coticen en la China continental para mantener la vigilancia. Como complemento a la frustrada venta de Cloud Intelligence Group, Alibaba anunció que la OPI de Freshippo, su cadena de supermercados, también se aplazó. Asimismo, esta OPI es una consecuencia directa de la recesión china, porque con menos gente comprando, la cotización de Freshippo era una incógnita. Como compensación a los inversionistas que esperaban beneficiarse de las salidas a bolsa de Cloud Intelligence Group y de Freshippo, Alibaba repartirá dividendos por primera vez en su historia, unos 2.500 millones de dólares. Huawei quiere derrotar a Android. Cientos de ingenieros de las tecnologías estatales chinas más grandes, incluyendo el Banco Industrial y Comercial Chino, China Telecom, la ya nombrada Meituan y Baidu, se reunieron en Pekín hace poco para certificarse como desarrolladores del sistema operativo Harmony Operating System de Huawei.
Silenciosamente, Huawei desarrolló un sistema operativo chino que no está sujeto a las sanciones estadounidenses. Aquí interviene la política de nuevo, porque a Huawei se le prohibió el uso de Google Apps. Para responder a ese reto existencial, la firma china invirtió toda su capacidad en una meta largamente acariciada: destronar a Android y convertir al Harmony OS en el sistema operativo chino dominante. Al final del segundo trimestre del año 2023, ya el Harmony OS tenía un tercio del mercado de los móviles chinos, con un 10% de la participación gracias a un fuerte repunte en las ventas de celulares Huawei. Claro, todavía Android domina aplastantemente, con un 72% de la torta, mientras que el competidor a batir es Apple, con su iOS, que domina un 17% del mercado. Si el OS de Huawei logra consolidarse, China habrá dado un paso gigante en lograr su independencia tecnológica y hacerse invulnerable ante las sanciones estadounidenses. Es más posible que lo logre si sigue su esquema de toda la nación, un enfoque puesto en práctica en 2019, que incluye una mayor participación del Estado en el desarrollo de tecnología. A pesar de su reciente cumbre con Estados Unidos, Pekín está considerando la posibilidad de que el desacoplamiento de ambas economías finalmente suceda, por lo que necesita desesperadamente su propio OS. Los avances del Harmony OS. Hagamos algo de historia. Ha habido numerosos intentos de desarrollar sistemas operativos: Windows Mobile, Bada de Samsung, Firefox OS y Migo de Nokia, pero todos fallaron después de haber retado a los líderes por un rato. Huawei trata de desafiar ese destino. Con el apoyo del gobierno chino, la firma dice que ha equipado más de 700 millones de dispositivos con el Harmony OS hasta agosto del año 2023, y que además, más de 2.2 millones de desarrolladores trabajan en el software. Este es un buen avance si se considera que Harmony OS fue lanzado en 2019 como respuesta a la restricción en el acceso a Google Apps. En ese contexto, Harmony OS fue diseñado originalmente para correr en dispositivos como teléfonos inteligentes y tabletas, dispositivos de Internet de las cosas y en autos. En 2020, la compañía lanzó la versión beta para teléfonos inteligentes de su marca, y al año siguiente para los de otros fabricantes. Ese mismo año también marcó una rápida adopción del OS, a medida que las compañías estatales eran impulsadas a hacerlo. Fuera de ese mercado, el uso por personas comunes es facilitado por el lanzamiento de aplicaciones de WeChat, Douyin, Alipay, Didi y Meituan para que corran en Harmony OS. Sin embargo, es el apoyo del gobierno lo que parece determinante. Desde arriba, Pekín les ha impuesto a los gobiernos locales la adopción del Harmony OS. Lo mismo está haciendo con sectores que dependen del gobierno, no solo a nivel local, como educación, servicios financieros, transporte, servicios públicos y los sectores industriales que domina, los cuales deberán adoptar el Harmony OS con lo que se denomina velocidad china. Todo esto podría llevar a que en 2024 1 billón de dispositivos opere este OS. La cifra es grande, pero todavía deja a Huawei rezagado. Android y iOS dominan el mercado mundial, respectivamente, con el 70.5% y el 29% de penetración. Hoy la comparación de los 700 millones de dispositivos que usan Harmony OS es con los 3.3 billones de dispositivos Android y los 1.96 billones de usuarios de iOS. De ahí que la estrategia de Huawei con su OS sea doble. Primero, lograr la adopción masiva en China y luego, expandirse fuera del país, usando el potencial de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Esta iniciativa podrá servir como catalizador si las empresas involucradas en la construcción de esa red de infraestructura adoptan el Harmony OS. Así, Huawei tendrá asegurado un nicho en los países por donde pasa la ruta desde la cual podría alcanzar otros sectores. No es descabellado esperar que el Harmony OS se convierta en el segundo OS chino, acaparando una parte significativa de la penetración de Android en los próximos 5 años. Fuera de China, el camino sería más largo, ya que partirá de sectores muy específicos y limitados a ciertos países. La meta es tener las 100 aplicaciones principales adaptadas para su OS en 2025 y las primeras 500 para 2027. Un hito importante sucederá en 2024, cuando según Huawei, el Harmony OS ya no será compatible con aplicaciones Android. Ese sería el primer gran paso en la andadura de Harmony OS, obligar a los desarrolladores a adaptar las aplicaciones exclusivamente para su plataforma. Sin embargo, aún no es seguro que Huawei, incluso con el gobierno chino detrás, logre sus metas. Desarrollar un OS requiere de una inversión descomunal y de un esfuerzo industrial inusitado que reúne billones de aparatos, usuarios y aplicaciones.
En lo que parece una burla del destino, el éxito del Harmony OS depende parcialmente de Estados Unidos. Si este país disminuye sus restricciones tecnológicas a China, también disminuiría la necesidad de un OS de reemplazo. De esta manera, las firmas privadas chinas podrían no sentirse obligadas a adoptar el Harmony OS en un momento en el que son cruciales para una adopción masiva. Sin embargo, Huawei parece estar preparada para esa eventualidad, desarrollando sus propios chips avanzados para burlar las restricciones. En ese sentido, ya Huawei incorporó IA generativa en las capacidades de su OS. De avanzada cuando se considera que en este momento se cree que la próxima generación de OS estará basada en IA generativa. Los inversionistas sacan su dinero de China. A las pérdidas de empresarios chinos se suma el que los inversionistas extranjeros están sacando su dinero de China. El dato lo ofrece el Financial Times y refleja que casi el 90% de toda la inversión extranjera que entró a China en 2023 se ha ido. La cifra se refiere a la inversión en la bolsa, pero es el mejor indicativo de cómo es percibida la economía china en general. Lo que ha espantado al capital extranjero son las dudas sobre si Pekín está dispuesto a hacer algo para estimular el crecimiento. Y el gobierno chino no parece estar dispuesto a endeudarse mediante un plan de estímulo, justo la medida que se requiere para revivir la demanda interna. El resultado es que, luego de su máximo de $33 billones en agosto pasado, la inversión extranjera neta en acciones listadas en la bolsa cayó 87%. ¿Quiénes protagonizan la estampida? Pues los fondos globales. La crisis de confianza va más allá del sector inmobiliario, el agujero negro de la economía china desde la caída de Evergrande. Entre las áreas que preocupan a los inversionistas extranjeros están la confianza de los consumidores y la confianza de los negocios. En el área de la inversión, las acciones chinas están teniendo un rendimiento por debajo de sus pares extranjeras, a pesar de una mejora en los índices y de la cumbre Estados Unidos-China de hace unas semanas. Mientras el Standard & Poor's 500 creció 4.7% en diciembre, su equivalente chino, el CSI 300, que reúne las acciones listadas en la bolsa de Shanghái y Shenzhen, cayó más de 3%. No hay razón para esa disparidad, salvo que los inversionistas se mantengan reacios a involucrarse con China en el futuro inmediato. Por paradójico que parezca, la salida de inversores extranjeros ha sido estimulada por el propio gobierno, que ha presionado la recompra de acciones de firmas chinas por fondos locales y compañías estatales en un intento por subir el precio de las acciones. Al cierre de este 2023, el mercado chino verá el peor récord de inversión extranjera desde el año 2015. Otra de las formas en las que el gobierno ha estimulado la huida de capitales foráneos es mediante las restricciones a sectores específicos, algo que dio al traste con una incipiente recuperación reciente cuando sucedió una masiva venta de acciones de firmas de videojuegos como Tencent y NetEase. La industria militar china también se resiente. Como hemos dicho, los problemas económicos son el resultado de ajustes políticos. Uno de los signos de los tiempos que vive China en esta área lo ofrece el que 3 altos jefes de compañías militares chinas, que son propiedad del gobierno, hayan sido removidos por Xi Jinping. El movimiento es parte de una jugada más amplia con la que Xi espera aumentar su control sobre las Fuerzas Armadas, justo al mismo tiempo que Estados Unidos y sus aliados se han mostrado más contrarios a la expansión china, incluyendo su reclamo por la reunificación con Taiwán y las otras disputas en el Mar de China. Antes, en octubre, Pekín ha removido a Li Shangfu como ministro de Defensa, luego de estar meses desaparecido. Medios como el citado Financial Times reportaron que Li estaba siendo investigado por corrupción. Antes que Li, Qin Gang, el exministro de Exteriores de Xi, también había sido echado, igualmente, luego de semanas de haberse desvanecido de los medios. Unos 6 meses antes de las destituciones recientes de políticos y militares, 6 miembros de la fuerza de cohetes del ejército chino también habían desaparecido. Esos hombres eran responsables de supervisar el arsenal de misiles, nucleares y convencionales del país. En esa ocasión, los expertos dijeron que las desapariciones eran parte del intento de Xi por enfrentar la corrupción y por imponer su moral a las altas esferas del Partido Comunista Chino. En China, los anuncios de destitución de altos cargos suelen ser la antesala de más detenciones e investigaciones por corrupción. En el contexto de la hegemonía de Xi, a lo anterior se suma el intento de consolidar su poder y centralizar el control de las Fuerzas Armadas, 2 hitos de su dominación de una década. El combate a la corrupción no es una excusa. Precisamente, en medio de las tensiones con Estados Unidos, el ejército chino no puede darse el lujo de fallar porque un general se robó unos millones de dólares destinados a alistar la fuerza de misiles. Eso explica el que al menos 70 oficiales superiores hayan sido destituidos,
desaparecidos o ambas cosas, durante la última purga, la que incluyó a los jefes de la fuerza de cohetes. Los mismos analistas que tratan de desentrañar qué sucede en el ejército chino prevén que las depuraciones se prolonguen durante 2024, con un acento más profundo en las cadenas de suministro militares. La campaña dentro de las Fuerzas Armadas va mucho más allá de perseguir a quien defrauda fondos o recibe sobornos. También abarca los pobres controles de calidad del armamento fabricado. Además, Xi ha recurrido a la industria militar para reclutar jefes del partido en su intento por profundizar la unión cívico-militar, una política que incluye el empleo de tecnologías disruptivas tomadas del sector privado en la modernización militar. Tal vez te preguntes cómo se relacionan las purgas militares con las pérdidas del empresariado chino. Pues bien, aunque la crisis sanitaria y el enfrentamiento con Occidente son factores importantes, las condiciones económicas chinas actuales son el resultado del movimiento de Xi por consolidar su poder. Xi es visto como el hombre más poderoso de China desde Mao. Con sus reformas se aseguró mantenerse en el poder de forma indefinida, rompiendo con el límite de 10 años que se impuso a cada gobernante, precisamente desde la muerte de Mao. Este poder no sería posible sin el control de la economía, algunos de cuyos sectores habían acumulado un poder que rivalizaba con el del gobierno. Una prueba la ofrece el mismo Jack Ma, quien se atrevió a criticar la política económica de Xi. Si un magnate podía darse el lujo de criticar a Xi, entonces este no era tan poderoso. Entonces había que golpear la mesa y mostrar quién manda. Así, Ma fue desaparecido unas semanas, luego de sus críticas, y la salida a bolsa de Ant Group fue saboteada. De haber salido a bolsa, Ant hubiese superado el poder de los bancos estatales chinos. Luego vendrían restricciones en la industria de los videojuegos, de las tutorías académicas y de la computación en nube. En esta última, una ley reciente castiga como actos de espionaje operaciones que hasta ayer no representaban problemas. La guinda del pastel fue el retiro del apoyo a la industria inmobiliaria y el ajuste de su apalancamiento. Por sí solas, con excepción de la restricción inmobiliaria, estas medidas no tendrían por qué haber dañado la economía china en su conjunto, pero fueron un recordatorio de que en China nada está fuera del control del partido. Alibaba entendió ese hecho de forma dolorosa, perdiendo un tercio de su cotización entre octubre de 2020 y enero de 2021 por la presión del gobierno. Luego vendría la invasión rusa a Ucrania y la constatación de que el comercio no sirve para atenuar los rasgos totalitarios de las autocracias, sino que más bien tiende a fortalecerlos, convirtiendo a los socios en rehenes. Para escapar a esa situación, los inversionistas comenzaron a salir de China, llevándose un dinero que Pekín necesita hoy con urgencia. La segunda economía del mundo está en recesión. Ese hecho tiene implicaciones políticas, cuya importancia no podemos exagerar. Con un Pekín creciendo menos, es posible que su carrera con Estados Unidos no tenga el resultado previsto por muchos hasta hace poco, Pekín superando a Washington como el hegemón. Es posible que todavía China logre alcanzar el PIB estadounidense, pero no luce posible que lo supere en 150 o 200%, como se especulaba hasta hace poco. Una economía más pequeña también implica aparcar apetencias militares, al menos por un rato. Sin embargo, en una escala distinta, también significa cambios en las firmas chinas. Algunas de ellas se perfilaban como rivales de las estadounidenses y parecían estar listas también para desplazarlas. No decimos que esto no sucederá. A fin de cuentas, Huawei ha hecho un esfuerzo por producir un sistema operativo chino, lejos del alcance de las restricciones estadounidenses. No obstante, ya no será tan fácil dar el salto que supera a su adversario. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan cómo y por qué los empresarios chinos pierden 6.6 billones y Alibaba pierde 21 billones. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.